Damas y caballeros, hermanos en la fe, bienvenidos a una nueva emisión de Vox Veritatis, la voz que clama en el desierto del siglo XXI, llevando verdad, formación y fuego del Espíritu hasta los rincones más oscuros del mundo digital. Hoy tenemos el honor, la alegría y el privilegio de contar con un invitado muy especial, desde las aulas donde se forja el corazón de la niñez, con el carisma de Don Bosco vibrando en su alma y con una Biblia en la mano y fuego en el corazón. Llega a Vox Veritatis el profe Gio, creador del canal Buena Nueva en YouTube, donde cada video es una chispa que enciende la fe, la razón y el amor por la palabra de Dios. Hoy nos guía en un tema urgente, profundo y vital para estos tiempos, la necesidad de la formación. Y como nos dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque la fe no es ciega, sino formada, porque el corazón sin doctrina es tierra sin raíz, y porque el cristiano de hoy necesita ser un discípulo preparado y un testigo valiente. Ponte cómodo, abre tu corazón y escucha con atención. Esto es Vox Veritatis y vamos a iniciar como se debe, con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quedamos con el profe Gio. Bienvenido. ¿Qué tal amigos y amigas de Vox Veritatis en su versión de podcast? ¿Cómo estás, Richie? Qué gusto saludarte y a todos nuestros amigos acá. Todavía ahí Hoy, estamos. eso, pura vida, transmitiendo desde la ciudad de San Sebastián, San Sebastián por la pista. Mis hermanos, hoy les traemos un tema que de verdad a mí me parece, además de interesante, también sumamente urgente. Me he dado cuenta ya desde hace bastante tiempo de la urgencia, de la necesidad que tenemos los católicos de formarnos en nuestra fe. Normalmente es muy común escuchar a personas decir que son católicas y a veces es más catolicismo heredado, pero mal heredado incluso, porque nos quedamos con prácticas que no nos acercan a la verdadera fe. Y es verdaderamente urgente anunciar y decir cómo son las cosas, ¿verdad? Las razones de nuestra fe son importantes conocerlas. Ejemplo que puedo darles, hace no mucho tiempo estaba con una persona conocida y se dejó decir que le gustaba muchísimo un sacerdote que se hizo muy famoso en TikTok, que tiene por nombre Padre Adam Cotas. Me imagino que algunas personas habrán escuchado de él. Y me decía que le encantaba porque, y que incluso así deberían de ser todos los sacerdotes, porque le llamaba la atención que fuera tan gracioso y tan chistoso. Por supuesto que le dije, bueno, cada quien busca de la iglesia, ¿verdad? Lo que, lo que considera que necesita. Sin embargo, lo que se necesita no es que me entretengan, sino que me formen en mi fe para la salvación. Y el mensaje tiene que llegar tal como lo dejó Jesús. Jesús no andaba contando chistes. Los apóstoles no andaban contando chistes, ¿verdad? Sino que estaban hablando sobre la necesidad de nuestra formación en cuanto a las verdades de fe enormes, profundas y misteriosas que nos han dejado precisamente nuestros amados apóstoles. Y por eso hablamos de que la iglesia también es apostólica. Para ello, en este programa comparto con ustedes un poquitito de reflexión, pero también de un libro que es sumamente necesario tener todos, que es el Catecismo
de la Iglesia Católica. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, que está ahí al otro lado escuchándonos, si se ha acercado por lo menos al inicio de este hermosísimo libro y compendio de nuestra fe. Porque acá encontramos cosas impresionantemente hermosas que con solo que usted empieza a escuchar las primeras páginas o los primeros párrafos, se va a dar cuenta de la profundidad que tiene. Me permito como dinámica entonces iniciar con el prólogo y posteriormente, conforme vayamos avanzando, hacer también una reflexión. El prólogo, escuche qué cosa más hermosa nos dice el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y yo te he enviado Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Sino el nombre de Jesús. En esta primera parte, después del prólogo, eh, tenemos como título La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Esto es básico en todo cristiano y por supuesto en todo aquel que se hace llamar católico. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Es un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, a la iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues, dice la Sagrada Escritura, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron entonces a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Estas señales también, perdón, que acabo de comentar acá, lo encuentras en Marcos 16, 20. Acá tenemos, Richie y amigos, un montón de citas bíblicas que son sumamente importantes ir guardándolas, ¿verdad? Hablamos en estas últimas dos de Mateo 18, 20 y de Marcos 16, 20. Resulta entonces que los apóstoles, quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Vean qué interesante lo que dice acá. Se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar. Yo le voy a decir que podríamos ahí subrayar estas dos palabras, urgidos por el amor de Cristo y anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Creo que ahí está una parte sumamente importante, de que no se trata solamente de formarse por formarse, sino que nos tiene que llevar ese amor, ¿verdad?, que tenemos hacia Cristo. Todos los fieles de Cristo son llamados precisamente a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Aquí hay varios puntos. Ponga atención, qué interesante. Primero dice, hay que eh, transmitir el anuncio de la buena nueva, transmitirla. También anunciándola, viviéndola en comunión. Ahí llevo tres, ¿verdad? Transmitirla, anunciando, viviéndola en comunión
Estamos hablando de la iglesia, de la Santa Eucaristía, celebrándola en la liturgia, precisamente, y en la oración. No se trata, mi querido hermano, de pensar simplemente de que voy a ser autodidacta de las cosas de Dios y mucho menos, muchísimo menos, pensar que me atrae más alguien que cuenta chistes hasta pasaditos de tono o esos circos impresionantes y mediáticos que se hacen lamentablemente en muchas iglesias y a que a la gente le encantan, sino que se habla de varias cosas, ¿no? Este anuncio tiene que ser vivido, ¿verdad? De generación en generación, anunciando esa fe, viviéndola en comunión fraterna, celebrándolo en la liturgia y en la oración. Por eso es que es tan importante, Richie y amigos, que esto que nos ha llegado nosotros la transmitamos. A esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica le llama transmitir la fe. Hace mucho tiempo, hace ya muchísimo tiempo, recuerdo un compañero de trabajo que yo precisamente andaba con el Catecismo de la Iglesia Católica, un librito que por aquí tengo, por cierto, un librito de color rojo, y un compañero me dijo, ¿qué es ese libro? La Biblia, me dijo. Le respondo que no es la Biblia, que es el Catecismo, y me dice, ¿qué es más importante, la Biblia o el Catecismo? Entonces le dije, no, es que esto no es una competencia, no es una competencia. La Sagrada Escritura no la puedes comprender simplemente leyéndola. Necesitas de este otro librito antes para poder entender qué es lo que estás leyendo. El catecismo no es otra cosa que esa necesidad que tiene la iglesia de saber que sus fieles tienen que estar formados. Escuchemos el numeral número 4. Vean qué bonito. Dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Maravilloso. Otro montón de cosas que podemos ir acá subrayando, ¿verdad? Esto que acabo de mencionar aparece en Catechesi Tradeande de Juan Pablo II. Este esfuerzo importantísimo de educarnos e instruirnos eh, como iglesia, porque habla de cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos entendemos como católicos y me imagino que a todos los que les llega Vox Veritatis comprendemos, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo está haciendo alusión a este cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, esta súper necesidad que tenemos de instruirnos. Richie, si uno hace preguntas, por ejemplo, que son muy sencillas, que la gente uno pensaría que podría responder y uno se asusta de ver que no. De hecho, en mi canal, haciendo aquí, gracias a Richie, que también lo mencionaba, que en Buena Nueva hicimos el esfuerzo el año pasado, de agosto hasta más o menos febrero, que fuimos terminando, un cursito de Biblia, porque nos damos cuenta que la formación es súper necesaria. Lo que pasa es que mucha gente te va a decir, no sabemos dónde formarnos, la iglesia no hace ningún esfuerzo, y eso es mentira, porque sí existe muchísima formación dentro de la iglesia y de muchos fieles, ¿verdad? De muchos laicos. Este canal es uno, ¿verdad? Uno pues también hace por su parte el esfuerzo. Pero es que eso es lo que pasa, que estamos luchando contra un montón de información que anda por ahí, que no es ni valiosa, ni mucho menos, y terminamos nosotros echados un poco al olvido, ¿no? Entonces, viviendo en una sociedad que es totalmente tirada al espectáculo, cuando escuchamos algo de liturgia no lo entendemos, entonces lo desechamos simplemente, ¿verdad? Porque preferimos entonces como que la emoción. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que hemos hablado hasta el momento, en ningún instante hemos hablado de entretenimiento, sino que en este caso, ven qué bonito, educarlos e instruirlos en esta vida, o sea, en la vida de fe, desde el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, la catequesis es una educación en la fe. ¿De quiénes? Básicamente de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Eh, Ahora, sin confundirse también con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia que tiene un aspecto catequético que preparan precisamente para la catequesis y que deriva de ella como
ese primer anuncio de la evangelización o predicación misionera para suscitar la fe. O sea que la catequesis, el anuncio, la formación, no es otra cosa que suscitar la fe. ¿Se acuerdan ustedes que al puro inicio en el prólogo decíamos, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan? ¿Cómo llegamos a conocer, Ricardo, cómo conocemos nosotros de Dios que es verdadero y que Jesús es el enviado si no es por una verdadera formación? Hace bastantes años, a mí me gusta contar normalmente muchas historias y recuerdo hace ya, pues, puchis, calculo yo, más de 20 años, un taxista con el cual yo iba ahí discutiendo muy acaloradamente, porque me decía que él no creía en la iglesia católica. Y entonces yo le pregunté que si creía en Dios, que creía en Jesucristo. Y me dijo que sí. Y entonces le dije, ¿vos sabés cómo te llegó a vos ese conocimiento de Dios, de Jesucristo? Y me dijo que de la Biblia. Y le dije también, ¿y cómo sabes vos de la Biblia? Ya no supo responder. Es que se nos olvida que todo esto, que el conocimiento que tenemos de Dios ha nacido gracias a esta hermosa iglesia católica, ¿verdad? Que nos va guiando en la misión de anunciar la buena nueva, el Evangelio. Eh, bueno, continuando por acá, nos damos cuenta de algo que me súper encantó, porque hagamos aquí como una especie de línea de tiempo. Viene Jesucristo, ¿verdad? Se rodea de 12 apóstoles a los cuales él llamó. Recordemos que en esa época había muchos maestros. Normalmente los discípulos eran los que elegían al maestro con el que querían estar. Sin embargo, con Jesús es diferente. Jesús es quien llama a sus discípulos y que luego los envía, ¿no? En esta época, y que esta primera época, entendemos entonces que vino Jesús, se rodeó de los apóstoles, estuvo con ellos 3 años. Luego de esta misión, de este ministerio de Jesús, después de 3 años, viene el momento de su pasión, y hace poco lo vimos en nuestra liturgia, ¿verdad? De los domingos, es necesario que yo me vaya, anunciaba Jesucristo para que viniera el Espíritu Santo. Y luego los apóstoles necesitan de esa fuerza, de la fuerza del Paráclito, del Espíritu Santo, para salir a anunciar esta buena nueva a la cual han sido llamados. Pero ¿qué sucedió después, Richie? ¿Qué sucedió? Ojo que en ningún momento se habló de que Cristo dijera, escriban todo lo que les he enseñado, sino que dijo, anuncien, ¿no? Este anuncio, esta predicación primero por palabra y posteriormente que se fue poniendo por escrito, llega en un momento en que empieza a hacerse, entre comillas, vieja, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque recordemos que los apóstoles pues fueron desapareciendo poco a poco, algunos por martirio, ¿verdad? Otros por viejos como Juan, y posteriormente vinieron los padres de la iglesia. Una maravilla tremenda, que también invito a que podamos leer la vida de algunos padres de la iglesia o de todos los padres de la iglesia. Hay muchísimas obras y nos vamos a dar cuenta de todo lo que ellos también enseñaban. Por eso es que hablamos que los periodos de la renovación de la iglesia son también tiempos en los que la catequesis pues va a corresponder siempre a un mayor empeño. Por ejemplo, entonces, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es que no es solamente de culto, es que tiene que haber culto, por supuesto, si no, no sería una fe concreta, pero es que habla también de la catequesis. Estamos hablando que es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, de San Agustín. No sé cuál de todos estos habrá escuchado usted el nombre, ¿verdad? Y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Por ahí en YouTube he visto a algunos, hay un canal muy bueno, no sé si lo puedo mencionar, mi querido Richie, eh, que se llama El Depósito de la Fe. Me imagino que Richie lo conoce. El Depósito de la Fe es una cosa impresionante. Este señor es experto en los padres de la iglesia y tiene varios audios de los libros. Si usted no los ha encontrado en YouTube, perdón, en Google, que los puede encontrar incluso en PDF, se va a dar cuenta de la maravilla y las cosas que normalmente ellos enseñan en cuanto a la catequesis. Entonces, el ministerio de la catequesis tiene algo especial porque saca energías siempre nuevas. También en esto que para los católicos es sumamente importante y supremo, que son los concilios, ¿verdad? Por ejemplo, el concilio de Trento,
constituye en este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. Y de este concilio, perdón, del Trento, de este concilio de Trento, nació el catecismo romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Ese concilio, el de Trento, suscitó en la iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como otros nombres importantes, San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Bellarmino, pues por supuesto que la publicación de numerosos catecismos. Entonces, entendamos que el catecismo es una manera orgánica, ¿verdad? Y sintética de anunciar los contenidos esenciales de la fe. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, con el Papa Pablo VI, consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la iglesia, ¿verdad? Eh, como situación súper necesaria. Eh, Aquí hay un recorrido histórico que nos dice, por ejemplo, lo siguiente en cuanto a nombres de catequesis. Ve el Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización en 1974, en el 77 la catequesis como tal, y otras exhortaciones apostólicas correspondientes a esta época, Evangelii Nuntiandi del 75 y la de Juan Pablo II, Catequesis Tradan. Ahí me disculpan mi latín que no es muy fluido, ¿verdad? Y todo esto pues da testimonio de la necesidad que tenemos, queridos hermanos, de la formación. Hasta ahorita solamente estoy hablando una cuestión teórica y de lo que la iglesia nos habla en cuanto a necesidad del catecismo, ¿verdad? Eh, por último, este catecismo, bueno, por último no, sino que terminando esta primera parte, eh, el catecismo está dirigido, como le dijimos, a todos, básicamente, ¿verdad? Eh, y además de que es una exposición importante en cuanto a la fe, la moral y todo esto viene sustentado con una fuerte tradición de la iglesia. A mí me encanta cuando escucho sobre un tema y se habla de santos padres de iglesia, también se habla de la Santa Biblia, también nos habla de algunos, de algunas homilías, de algunos padres de la iglesia también, ¿verdad? De algunos doctores también de la iglesia. Eh, y bueno, el catecismo, este último que tenemos, el último que tenemos, pues nos habla sobre todo ello. Y me encanta porque habla de que este catecismo se dirige a los redactores, a los sacerdotes y a los catequistas. Vox Veritatis viene siendo también un canal excelente para llevar una catequesis de una manera un poco más global. No solamente estamos hablando, ¿verdad?, de, de temas propiamente doctrinales, porque por ahí he escuchado también temas sobre Don Bosco, por ejemplo, ¿verdad? Y otros temas muy interesantes que acá se exponen. Pero estos canales nos ayudan muchísimo precisamente a llevar la fe, a sustentarnos en la fe. Este catecismo particularmente dice que tiene un plan que está inspirado en la tradición de todos esos grandes y primeros catecismos y están inspirados en cuatro pilares. La profesión de fe, que le llamamos símbolo, es decir, el credo, ¿verdad? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la vida eterna. Todo eso se desarrolla en el catecismo. ¿Usted quiere saber algo sobre uno de todos estos puntos? Ahí lo puede encontrar. Puede también encontrar acá una formación maravillosa de los sacramentos de la fe. ¿Cuántos sacramentos tenemos? Son siete. Siete sacramentos. Ahí también cada uno de ellos puede encontrar usted la información, los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos, también tenemos formación sobre ello. Y todo lo que habla sobre la oración del creyente, que es la del Padre Nuestro. Esta oración que Jesús enseñó a sus apóstoles, que se convierte en un itinerario prácticamente de fe, ¿verdad? Para todos los apóstoles y por supuesto para cada uno de nosotros. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone, en primer lugar, en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe, por lo cual el hombre responde a Dios.
La fe, dice el Catecismo de la Iglesia, es la respuesta que da el hombre al llamado de Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a tres capítulos. El de nuestro bautismo, la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador, y Jesucristo, Hijo, perdón, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Bueno, y aquí otro montón de cosas súper importantes acerca de toda esta parte que se desarrolla en el catecismo de la iglesia. Por último, hay algo muy importante y después de esto me encantaría hablar con Richie eh, y para que todos ustedes, hermanos, también pues que nos escuchan se hagan sus preguntas, ¿verdad? Eh, Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Súper importante, súper importante, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Entonces, acá nos damos cuenta de que exponernos, exponer la fe, perdón, formarnos en la fe, incluso dar razones de nuestra fe, siempre tiene que tener el sustento del amor. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando dice que todas las cosas pasarán, pero el amor no pasará? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al ser humano tener toda la sabiduría del mundo si no tiene amor? Nada es. Entonces, mi querido Ricardo, yo hago la pregunta. eh, en tiempos en que muchos de nosotros observamos tantísimos debates de la iglesia, o más bien debates de algunos laicos y algunos sacerdotes también, ¿es necesario el debate para la formación? ¿Usted qué dice, Richie? Bueno, es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, hace muchos años yo al empezar a estudiar apologética, yo pensaba como que era necesario debatir, ¿verdad? Y era necesario que la otra persona entendiera que las cosas son de tal manera, ¿verdad? Pero obviamente no todas las personas o no todos tenemos esa capacidad de escuchar, de poner atención, de abrir nuestra mente, ¿verdad? A lo que es el conocimiento. Entonces, eh, sí pienso que, digamos, antes que debatir, es mejor como decir una buena conversación, ¿verdad? Entre las dos partes, como tiene que ser, ¿verdad? Una conversación formativa. Exactamente, pienso exactamente igual. Yo me he cansado mucho de ver debates en YouTube porque hay gente que no viene a exponer la verdad, sino que andan buscando seguidores, Ujú. andan buscando simplemente tener vistas, porque por supuesto que después de cierta cantidad hay dinero de por medio. Entonces uno se da cuenta que caen en cosas que no son cristianas y uno dice, es un debate, pero no parece que sea un debate cristiano, porque Mm. terminan insultándose y terminan también poniéndose apodos y un montón de cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Y hay gente muy, muy formada que a mí me encanta y que lo sigo también. Creo que eso hay que evitarlo. Y a nosotros cuando nos toca dar razón de nuestra fe, como bien decís Ricardo, yo creo que lo importante es que conversemos. A mí me pasó en alguna ocasión también en la escuela donde trabajo que una compañera pues tenía sus dudas y yo de una vez marqué la cancha y le dije, lo que voy a comentarte no es para que vos lo creas, porque yo sé que vos no sos católica, aunque ella me decía que ya había sido católica antes. Normalmente, y sin querer meter a todos en el saco, normalmente cuando una persona dice que fue católica eh, y se termina yendo de la iglesia y termina en alguna secta muchas veces, este,
no sé por qué razón, se vuelven un poquito, una actitud un poquito odiosa muchas veces. Entonces, yo le decía, no es para que lo creas, sino para explicarte de qué se trata, para que sepas, sobre todo, qué es lo que cree la Iglesia Católica, qué es lo que creemos. Esto me ha servido muchísimo porque en alguna otra ocasión nos enfrascamos en esto, ¿no? Lo que acabo de comentar. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Y usted me expone una cosa y yo te expongo otra. No, yo creo que aquí lo importante es, esto es lo que cree la Iglesia. Esto es lo que practicamos, esto es lo que celebramos, esto es lo que compartimos, más allá de querer aplastar a otra persona solamente por tener razón. Frases, mi querido Ricardo, que no tienen nada que ver con nosotros y nuestra formación de fe. ¿Qué es esto de pacatazo? ¿Qué es esto de se la apliqué? ¿Qué es eso? Eso cristiano no tiene por nada, pero por ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que no se nos olvide que la razón que tenemos nosotros como cristianos es conocer al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado, eh, y estar allí, ¿verdad? Y llevar esa buena noticia. Y siempre, como dicen por ahí, Jesucristo es un caballero, Él toca la puerta. Eso me encanta, porque uno se pone a pensar, efectivamente así tiene que ser, porque a fin de cuentas siempre la obra va a ser de Él. Nosotros somos simples instrumentos y podemos caer en las vanidades que habla Tomás de Kempis en el libro famosísimo este, La imitación de Cristo. ¿De qué nos sirve? Repito otra vez, saber todo si no tenemos amor. Ahora, peor todavía, mi querido Ricardo, si no tenemos amor y tras de cuernos palos, porque tampoco sabemos absolutamente nada de la fe. Yo creo que es importante siempre formarnos, ir de a poquito. Por ejemplo, aquí hay un párrafo muy bonito, que nos habla de que el que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo. No habla de ganarlos a todos para un canal, no habla de todos para ganarnos nosotros fama, ¿verdad? Porque lo que se nos está confiando a la hora de hacer este anuncio de la buena noticia son almas. Don Bosco decía, dame ánimas, etcétera, tole, dame almas, llévate lo demás. ¿Para qué podios, para qué fama, para qué glorias, entre comillas, ¿verdad? Si estamos perdiendo las almas. Dice este párrafo 24, sobre todo, que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas. Confiada. O sea, es como cuando alguien te dice, confío en vos, ¿verdad? Te estoy confiando esto, te lo estoy dando, te lo estoy prestando. Y que por consiguiente, dice el texto, le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo, oiga esto, subrayelo por ahí, si hubiese que hacer examen sería excelente. Que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, o sea, que necesitan de una formación sumamente básica, pero básica, básica. Otros como adolescentes que han ido creciendo, ¿verdad? Otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quiénes otro alimento más sólido. Entonces, esto a mí me encanta, ¿verdad? El apóstol dice, señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar, repito, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer un resumen de todo lo que hemos visto acá, donde lo primerito es entonces recordar que aquella frase de Padre, está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, Dios nuestro Salvador, que no habla de condena, sino que quiere que todos los hombres se salven. Me encanta porque están a la par, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros debamos ser salvos, sino por el nombre de Jesús. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Ese es como punto número uno. Luego, como punto número dos, el anuncio que debemos de hacer de esta buena noticia. Máxime a aquellos que ya hemos sido incluso bautizados. Algunos somos bautizados, somos confirmados también,
Y creo que a veces nos quedamos como esperando ver que alguien haga algo, ¿verdad? Alguien dirá algo. No, y esto nos corresponde a todos. Ese sería como un segundo punto, ¿no? Eh, luego, como tercer punto, hablamos de aquella, ¿cómo se llama? Aquel proceso que llevamos, ¿no? Del anuncio, de la celebración, en la liturgia, ¿verdad? De la comunión también. O sea, tenemos que vivir la fe en la iglesia. No podemos decir que somos católicos, pero no vamos a misa. No podemos decir voy a predicar, voy a anunciar la buena noticia y básicamente solamente me siento a un computador o a algún lugar, a un micrófono, pero no tengo la más mínima idea de cómo está mi comunidad, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. Ese es como punto número tres. Recordar que el catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una formación constante. Ahí está. Tenemos que buscarlo. No podemos decir que somos católicos formados si solamente me quedo con la Biblia. Necesitamos de ayudas sumamente importantes. Y el catecismo de la Iglesia nos ayuda muchísimo a recordar que ahí encontramos la profesión de fe, que encontramos ahí los sacramentos, que encontramos también la oración del Padre Nuestro, todo esto para fortalecer nuestro conocimiento, ¿verdad? Y por último, creo que es el punto 5 si no me equivoco, es la de cómo nosotros tenemos que formar a los demás. Estamos hablando entonces de que hay unos que serán como niños recién nacidos, otros como adolescentes, perdón, y otros como poseedores ya de todas sus fuerzas, ¿verdad? Que hay unos que necesitan leche, es decir, pequeñito, una formación pequeñita, y otros donde vamos a necesitar, ¿verdad? De incluso teólogos y gente que ha estudiado muchísimo. Pero a fin de cuentas, bueno, punto número 6, a fin de cuentas, todo esto tendrá sentido si lo vivimos desde el amor. Adelante, mi querido Ricardo. Muchísimas gracias, muy bueno, muy buen tema, ¿verdad? Y es cierto, qué necesario es que estemos bien formados, que busquemos esa formación día a día, ¿verdad? En nuestro diario vivir, ¿verdad? Para poder, como dice Primera de Pedro 3:15, estar dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Y como dice usted, y Primera de Pedro 3:16, hacerlo con humildad, con sencillez, ¿verdad? Que lo más importante, que es lo que nos dice Pablo, que lo que Jesús quiere es que todos los hombres se salven y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Exactamente. Entonces, por ahí tengo un par de preguntillas, ¿verdad? Y con respecto a esto, entonces, esta sería una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que encuentra usted al formar niños y jóvenes en un mundo tan distraído y tan superficial? Ahí está precisamente la respuesta. Eh, el reto está en sacarlos de ese mundo que los distrae tanto, ¿verdad? Me parece que yo me he dado cuenta que ya no es tanto, Richie, si los niños son católicos o no, es que ya ni eso. Estamos hablando de que ya los padres de familia no tienen ningún tipo de práctica por ninguna parte, ni católica, ni mucho menos cristiano evangélicos, aunque algunos se hacen llamar así, pero no hay práctica. Y el reto está, hijo de puchis, normalmente en que empiecen a tener, a desarrollar lo que se llama en educación, esta inteligencia espiritual. Es una dimensión del ser humano. El ser humano tiene varias dimensiones. Tiene la dimensión corporal, la dimensión emocional, sentimental, social. Y está la dimensión espiritual a la cual muchas veces lo estamos dejando bastante desnutrido, ¿verdad? Y creo que esta parte de la dimensión espiritual solamente se puede empezar a fortalecer en relación a espacios, ¿verdad? Donde tenemos que dejar muchas cosas. Por ejemplo, si la familia no está unida y no reza unida, no permanece unida. Estoy haciendo por decirlo así, lo contrario de la frase, el negativo de la frase de
familia que reza unida permanece unida. Entonces el reto está ahí, en rezar otra vez, en estar juntos, en tener esta experiencia de fe. Si no está la iglesia, perdón, si no está unida la familia a la fe, pues va a ser muy poquito lo que dentro de nuestras aulas podamos hacer. Sin embargo, eso no significa que la esperanza con la que vivimos, la alegría con la que trabajamos, no sea importante, porque probablemente esa pequeña oración que se hace al inicio de una clase sea lo único en toda la semana que esa niña o ese niño pueda recibir. Ujú. Así es. Y estas son dos preguntitas en una, dice. ¿Puede haber una fe sólida sin formación? ¿Qué riesgos enfrentamos cuando nos quedamos solo con emociones o devociones sin base doctrinal? Eso es una tesis, mi querido Ricardo. Otra vez, la primera parte dijiste, puede haber una fe sin formación, dijiste. Una fe sólida sin formación. Ok, pues definitivamente no. Si existe una fe, entre comillas, sin formación, en realidad sería fanatismo. Mm, Em, Porque la fe tiene que estar aliada, ¿verdad? Debe tener sí o sí una relación con la razón. La fe y la razón van juntas, ¿verdad? Ya nos hablaba la iglesia sobre ello, que son como dos alas, el conocimiento y la fe tienen que estar juntas. No solo somos, vamos a lo mismo, una dimensión eh, de pronto mental, está la espiritual, no la podemos dejar. Igual no puedo decir que tengo fe si no tengo razones para creer en esa fe. En el momento que yo crea en algo, y creo que ahí viene la segunda parte, si no me equivoco, que crea en algo, pero ciegamente, sin hacerme ningún tipo de preguntas y de cuestionamientos, terminamos siendo, creo, personas que estarían siendo creyenceros solamente, ¿verdad? Y la fe no es una fe ciega, sino que es una fe de razón. Y así pues lo demuestra la iglesia con el montón de documentos que tiene, muchísimos documentos. Entonces, creo que sería simplemente como ejercicios piadosos, pero que no te llevan a nada particular, que no te llevan a una verdadera santidad y mucho menos a una relación con Dios. así es. Y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a formarse, pero no sabe por dónde comenzar? Uy, sin duda alguna, creo que hay muchas maneras, pero si querés formarte, porque estás iniciando, podés encontrarte primero con buenos em, libros, porque hay muchos libros que tiene la Iglesia Católica que son necesarios. La Sagrada Escritura es necesario. El Catecismo de la Iglesia Católica, como lo acabo de mencionar por acá, es supra necesario. También el Concilio Vaticano II, también ahí hay un montón de cosas importantes. Eh, por otro lado, si no les gusta leer, porque hay gente que no es como muy asidua para la lectura, podría encontrar algunos canales en YouTube que son muy buenos. Por ejemplo, puedes encontrar a un canal que se llama, creo, bueno, no me acuerdo si así se llama, pero creo que por ahí anda. Y si no, tal vez vos sabes cómo se llama. Es un sacerdote, un fraile dominico agustino, un fraile agustino que se llama Fray Nelson. Este señor es impresionante. También podemos encontrar este señor que les dije hace un rato del depósito de la fe, fantástico. Un sacerdote que se hace llamar sacerdote millennial. eh, ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de él. Este, todos ellos pueden ser muy buenos. Lo que sí más bien les diría es que no se acerquen a debates que no dejan nada positivo, porque al final terminan más bien enredando las cosas y odiando, ¿verdad? Y perdiendo el norte. Recordemos aquello de anuncio, sí, también de formación, pero también de comunidad y de celebración litúrgica y de amor. Si alguna de estas se desprende, yo creo que de nada valdría, ¿verdad? Querer estar leyendo por leer. Así es. Y bueno, como para finalizar, ¿verdad? Esta última pregunta, ¿cómo nació el proyecto de Buena Nueva y qué papel juega la formación en este apostolado digital? Muchas gracias, Richie. Buena Nueva es mi hijo, le digo yo. Es algo que nació en tiempo de pandemia. eh,
y ante la necesidad de conectarnos con los chicos por medio de plataformas, y en un momento de crisis donde algo sucedió, tuve que echar mano a YouTube y ahí hice los primeros videos. Y luego dije, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no seguir haciendo algo por acá con reflexiones, etcétera? Y poco a poco como que ha ido tomando un rumbo concreto. Primero era con mi nombre, Profe Gio, pero posteriormente dije, no, pero el canal no es para mí, el canal es para el Señor. Y por eso, tal como hemos hablado hoy, pues se llama Buena Nueva, que significa evangelio, que significa buena noticia. Este, y desde ahí, pues hemos querido promover, perdón, en los últimos años, formación, ¿verdad? Te comento, aquí voy a buscar un tirito porque ya hemos hecho, gracias a Dios, alguna cantidad de contenido, y que usted puede encontrar ya distribuido en diferentes listas de reproducción. Por ejemplo, tenemos una lista de reproducción que se llama Espiritualidad. Ahorita estamos haciendo audios allí, del libro La imitación de Cristo. Hay un curso de apologética también, el cual ya hemos grabado 14 videos. Tenemos un curso bíblico, el cual consta de 24 capítulos. Tenemos podcast, tenemos catequesis, hay oraciones, algunas entrevistas, ¿verdad? También tenemos temas de salesianidad y también para los niños, que por ahí hemos creado algún personaje para llegarles a ellos, ¿verdad? Con un mensaje de Dios, del amor, y por supuesto temas que son muy propios de ellos, ¿verdad? Como la amistad, la obediencia, etcétera. Por supuesto, música y un montón de reflexiones, que fue lo primero que iniciamos. Yo soy feliz con esto. Generalmente comparto estos videos una vez por semana, porque es lo que me da para tiempo. Pero lo hacemos con mucho cariño, esperando en Dios que siempre, por lo menos una persona, se le haga una respuesta que venga del Señor. Así es, bueno, ya saben, ¿verdad? Los que están escuchando el programa, pues a buscar Buena Nueva en YouTube. Ahí hay Es, buena eso lo formación. y eso lo pueden encontrar, Richie. Buena Nueva, todo en mayúscula, Buena Nueva ¿verdad? mayúscula. Todo Buena Nueva mayúscula, y aparece un icono ahí como de una boina y unos lentes, ¿verdad? En letras rojas que dice Buena Nueva. Así es, bueno, ya saben, ¿verdad? Dónde buscar la formación que es tan necesaria para nosotros hoy en día. Y bueno, muchísimas gracias, Gio, la verdad. Un gran amigo y un gran servidor, ¿verdad? Que siempre ha estado cerca mío y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, a ver si nos puede ayudar con una oracioncita final. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Vamos a terminar este programa de Vox Veritatis, dándole gracias al Señor por todas las cosas buenas que nos ha dado. Amado Dios, te damos gracias por la voz que nos permites dar hacia los demás, por el mensaje que proviene de ti y por los medios que nos permiten llegar a otras personas. Bendice, Señor, todo este esfuerzo que hacemos, que todo es para tu gloria y para bien de nuestros hermanos y también bien nuestro. Que todo lo hagamos sea para alimentar nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a amarte más. Permite que tu Santo Espíritu siempre nos llene y que todo lo que tengamos que decir o responder provenga de ti, de tu luz, de tu amor, de tu presencia. Y ante todo, Señor, ayúdanos a ser testimonios de tu presencia en nuestras vidas. Y como dice San Pablo, que ya no vivamos nosotros, sino que seas tú que vive en nosotros para que así te vean a ti. Y que toda la gloria siempre sea para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del llamado, porque la formación no es una opción, es una urgencia. Y como nos ha recordado el profe Gio, quien no se forma se deforma. No basta con sentir, hay que pensar. No basta con saber, hay que vivir. Y como dice la escritura, todo el que se prepare bien será como el dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Mateo 13, versículo 52. Que nunca te falte hambre de Dios, sed de verdad,
y deseo profundo de aprender para servir. Esto fue Vox Veritatis, donde la verdad tiene voz. Hasta la próxima y recuerda, formarse es amar con inteligencia. Muchas gracias.